Hola chicos y chicas, espero que estén teniendo un buen día. En esta oportunidad vamos a hacer una cápsula que integre varios de los conceptos que hemos aplicado en el semestre para terminar con un proceso de simulación de Monte Carlo donde integramos tanto el mantenimiento correctivo como preventivo. Y bueno, partimos viendo, ¿cierto?, que estos análisis parten del análisis de un historial de falla. El historial de falla es un registro de mantenimiento que puede contener historial o registros de cuándo ocurrieron las fallas, qué tanto demoraron las reparaciones y cuántos fueron los costos de esas fallas. Sin embargo, en los tiempos de falla pueden haber datos censurados. ¿Qué significan datos censurados? Que en realidad no son fallas, sino que esa interrupción de la operación se produjo por un reemplazo preventivo. Es decir, en este caso, la compañía está haciendo reemplazos preventivos a las 9000 horas y por lo tanto este registro no es solamente un historial de fallas, sino que es un historial de fallas y detenciones, porque incluye 20 fallas más 2 detenciones programadas. Bien. Eso lo incluyen aquí en un cálculo para estimar, ¿cierto?, la máxima verosimilitud, teniendo la salvedad que para los datos censurados utilizan la confiabilidad y para los datos que son fallas utilizan la función de distribución. Bien, esa es la función de distribución y esta es la confiabilidad evaluado en las 9000 horas. Lo mismo hacen para el TTR, que es el tiempo de reparación, y el costo correctivo, con la salvedad de que el tiempo de reparación se distribuye de manera normal, por lo tanto estos parámetros son la media y la desviación estándar. Y en el caso de los costos correctivos, los parámetros corresponden a los factores de forma y escala, pero de una función gamma. Esto quiere decir que nosotros podemos calcular la verosimilitud y a partir de esa verosimilitud, ingresando a Solver, podemos estimar los mejores parámetros que se ajustan a los datos observados en el historial de fallas y detenciones. Eso lo va a hacer, como lo hemos visto antes, con Solver. Y por lo tanto, aquí lo que hacemos es encontrar los valores que representan mejor los datos que estamos observando. Aquí no lo vamos a hacer o en beneficio del tiempo, pero ya saben que ese es un paso previo a todo este análisis. Posteriormente calculamos el MTTF, como ya saben. El MTTR es exactamente igual a ese parámetro porque en la normal el primer parámetro corresponde a la media o al promedio. Y en el caso de la distribución gamma, el valor esperado o el valor promedio del costo sería la multiplicación de los dos factores o de los dos parámetros, en este caso 5 por 1,5. Esto nos da un costo por hora que es el costo esperado, que en este caso simplemente el costo correctivo dividido en el MTTF. ¿Por qué MTTF? Porque el MTBI coincide con el MTTF cuando no hay mantenimiento preventivo. Es lo mismo dado que no hay mantenimiento preventivo. Y multiplicamos en este caso por 1.000.000 para que este indicador quede en dólares por hora. Entonces, actualmente estas operaciones de mantenimiento implican un costo de $564 por hora. La disponibilidad es el MTTF dividido en el ciclo completo, que incluye el MTTF, que es el tiempo de operación, más el tiempo fuera de servicio o MTTR. En el caso de un mantenimiento preventivo, tenemos que considerar tres datos adicionales. El mean downtime, que es el tiempo fuera de servicio programado por mantenimiento preventivo. El costo del mantenimiento preventivo, que en este caso es $1.000.000 más barato que el correctivo, y el tiempo en el cual se hacen estas mantenciones preventivas, que en este caso es 9000 horas, tal como se ve acá. Aquí esto implica recalcular todo, ¿cierto? Aquí tenemos la probabilidad de falla a las 9000 horas usando Weibull, la confiabilidad que es uno menos eso, es decir, 30% de probabilidad de falla, 70% de confiabilidad, costo esperado es el promedio ponderado de los costos correctivos que se obtienen multiplicando los costos correctivos por la probabilidad de falla más los costos preventivos por la confiabilidad. Finalmente, hacemos el cálculo del MTBI, como ustedes ya conocen, y el MTBI también va a dar más bajo que el MTTF, dado que se están haciendo algunas remociones o reemplazos preventivos antes de la falla y por lo tanto eso reduce el tiempo de operación promedio. Por eso ese MTBI, que es el tiempo medio entre intervenciones, que representa cuánto ha durado el equipo, es menor que en el caso de un mantenimiento correctivo. Sin embargo, aquí lo que nos interesa es calcular el CPH, porque bajaron los costos esperados a 3 millones, de 7,5 a 3 millones, y bajaron los tiempos de operación de 13 a 8. Entonces, es bueno que bajen los costos, pero no es tan bueno que baje el tiempo de operación. Por lo tanto, la manera de comparar si eso fue conveniente o no es dividir los dos
y calcular el CPH o costo por hora. En este caso sería este dividido en este por 1.000.000, considerando, ¿cierto?, que esta información está en millones de dólares y queremos el indicador en dólares por hora. Finalmente, la disponibilidad pasa a ser el MTBI dividido en el MTBI más todos los tiempos fuera de servicio. Los tiempos fuera de servicio se calculan siguiendo la misma lógica que los costos esperados, es decir, tomamos el MTR y lo multiplicamos por la probabilidad de falla y le sumamos el mean downtime, como es por mantenimiento preventivo, lo multiplicamos por la confiabilidad. Eso nos da una disponibilidad de 97,3. Vemos entonces que al aplicar o implementar una política de mantenimiento preventivo, mejoramos los costos en un valor de $195 por hora y aumentamos la disponibilidad en 0,2% o 0,2 puntos porcentuales. Solamente esas mejoras se obtienen simplemente de implementar una política de mantenimiento correctivo. Ahora, lo que podemos cuestionar es cómo podemos optimizar esa política de mantenimiento preventivo. Pues bueno, aquí tenemos un primer criterio que es minimizar costos. Vamos al solver, ponemos CPH como función objetivo, la minimizamos, cambiamos el valor del mantenimiento preventivo, de cuándo se hace, y resolvemos. Y nos dice, ¿cierto?, que el mantenimiento preventivo óptimo se debería realizar a las 5.960 horas. ¿Por qué? Porque eso minimiza el costo por hora a 344. Es decir, ya hemos disminuido de 369 a 344, $25 por hora adicionales a los 190. Es decir, en total, entre implementar una política de mantenimiento preventivo y luego optimizarla, en esa pasada hemos ahorrado $220 por hora de operación, lo cual es bastante porque si uno acumula esas horas en todo el año, es bastante plata. Es $220 por todas las horas que se operó en el año. Bien, y eso aumenta, o sea, disminuye los costos, pero aún, también disminuye la disponibilidad, lo cual no es tan bueno. Por lo tanto, hay otro criterio que podría existir como alternativa, que es maximizar la disponibilidad. Obviamente, maximizar la disponibilidad y minimizar los costos son incompatibles entre ellos, por lo tanto, hay que utilizar uno de los dos criterios. Eso depende del contexto, de los intereses de cada organización. Vamos a ir al solver, vamos a ingresar como función objetivo la disponibilidad y ahora la vamos a maximizar y vamos a encontrar el valor de TP. Y vemos que efectivamente ahora sí, con respecto a lo que teníamos antes, que era 97,3%, aumentamos 0,1 punto porcentual, así que maximizamos la disponibilidad, pero eso se logra, si se fijan, a las 12.232 horas, a diferencia de la minimización de costos que se logra a las 5.960 horas. Y obviamente maximizar la disponibilidad cuesta más plata, porque de hecho aquí estamos con un costo por hora de 416, que es mayor al que tenemos acá de 369. Por eso les comentaba que este criterio de maximizar disponibilidad es incompatible con el de minimizar costos por horas y por lo tanto lo que hay que hacer es elegir uno. Dicho eso, vamos a irnos a la simulación del caso A, que es solamente costo correctivo. ¿Cómo simulamos los costos correctivos? ¿Cómo simulamos los mantenimientos preventivos, correctivos, perdón? TTF, que es la simulación de la falla, la vamos a hacer tomando el factor de escala por el logaritmo de 1 entre aleatorio y eso elevado a 1 partido en beta. Vamos a fijar los valores.
Bien, el TTR, que podemos usar directamente la función inversa de la normal, porque esta función o esta variable aleatoria está distribuida de manera normal. Ponemos aleatorio y seleccionamos los parámetros que hemos calculado acá. Vamos a fijarlo, y aquí simulamos los tiempos de reparación. Y ahora simulamos los costos correctivos utilizando la función inversa de la gama aleatorio para que genere una probabilidad o un número aleatorio y seleccionamos estos parámetros. O sea, funcionan todas las variables aleatorias o distribuciones funcionan bajo la misma lógica. ¿Cuánto es el CPH de cada ciclo, cierto? De cada réplica. Bueno, debiera ser el costo dividido en S multiplicado por 1.000.000. Bien. ¿Y cómo es la disponibilidad? Debiera ser el TTF dividido en el TTR más el TTF. ¿Cómo sacamos el CPH? CPH va a ser entonces, vamos a sumar todos estos datos. Aquí está la distribución del TTF, aquí está la distribución del TTR, una distribución normal, y aquí está la distribución de los costos. Si yo sumo, son los tiempos totales de operación, los tiempos totales de reparación y los costos totales. Entonces, aquí sumé todos los valores que simulé con el objetivo de que sea más, de tener un cálculo más representativo. Entonces, el CPH va a ser este dividido en S, 1.000.000, ¿cierto? Ahí dio 563, aquí nos había dado 564, así que el cálculo está bien. Y la disponibilidad debería ser TTF entre TTF más TTR, que nos da 97,1%, que es bastante cercano a lo que nos dio acá, por no decir igual. Aquí hemos utilizado entonces simulación para hacer el cálculo de los indicadores claves de desempeño o de interés para mantenimiento, que son el CPH y la disponibilidad. Y ahora vamos a migrar a un caso un poco más complejo, que sería el caso en el que incluimos mantenimiento preventivo. Aquí ya tenemos, cierto, copiadas las simulaciones que hicimos antes del TTF, el TTR y el costo correctivo, pero ahora vamos a estimar el costo esperado. El costo esperado tenemos que utilizar una función condicional que es sí. ¿Por qué? Porque si el mantenimiento se hace a las 9.000 horas, nosotros vamos a decir que si la falla ocurre antes de las 9.000 horas, es una falla. Si no ocurre antes de las 9.000 horas, ocurre un preventivo. Por lo tanto, en este caso, donde la falla ocurre antes que el mantenimiento preventivo, estamos hablando de un costo correctivo. Así que usamos este dato. Y si no, usamos el dato del costo preventivo, que es 1. Entonces, todas las filas donde diga 1, aquí hay que fijar algunos datos, que son el momento en el que se hace el intervalo, el mantenimiento preventivo y el costo de mantenimiento preventivo. Las filas donde aparece 1 corresponde a mantenimientos preventivos, y donde aparece algo distinto de 1
Es un mantenimiento correctivo con un cierto valor porque no sabemos realmente qué va a fallar. Por lo tanto, el valor toma, o esa falla toma valores aleatorios en el costo. El TBI sigue la misma lógica. Si nosotros o la falla ocurre antes que el mantenimiento preventivo, se trata de una falla y en ese caso nos quedamos con el TTF. Pero si no, el tiempo de operación va a ser igual al intervalo preventivo. Entonces aquí vamos a fijar esto y esto. Básicamente lo que estamos haciendo es comparar la variable aleatoria del TTF y compararla con el intervalo de mantenimiento preventivo. Si la falla ocurre antes que eso, quiere decir que el mantenimiento preventivo no alcanzó a hacerse y ocurrió una falla. Pero si yo la simulo y la simulación ocurre después del mantenimiento preventivo, no alcanzó a ocurrir esa falla y se hizo un mantenimiento preventivo. Lo estamos haciendo tanto para el costo como para el TDI. Entonces, aquellas filas donde aparece un 1 debiera aparecer un 9000 y donde aparece un valor distinto de 1 debiera aparecer el valor del TTF. ¿Cuánto es el tiempo fuera de servicio? Misma lógica. Si ocurre una falla, es decir, si el TTF es menor que 9000, vamos a hablar de que el tiempo de reparación o fuera de servicio es igual a un TTR porque es una reparación y si no, va a demorar lo que demora el mantenimiento programado que es 150 y que hemos denominado mean downtime o tiempo medio fuera de servicio. Entonces aquí donde aparece un 1 aparece un 9000 y aparece un 150 y si no, quiere decir que es una falla y aparece un costo aleatorio, un tiempo aleatorio y un tiempo de reparación aleatorio. Costos de reparación, costos por hora serían S dividido en el MTBI por 1.000.000. La disponibilidad sería el TBI dividido en el TBI más el tiempo fuera de servicio. Y ahora podemos calcular, ¿cierto?, los costos y la disponibilidad, considerando esta política de mantenimiento correctivo a las 9000 horas. PH, vamos a hacer lo mismo acá, sumar estas variables. Aquí simulé 7500 casos y aquí simulé 7000. Vamos a simular 7500 para que queden iguales. Y vamos a sumar los costos. Vamos a sumar los tiempos de operación y vamos a sumar los tiempos fuera de servicio. Entonces, costos, tiempos de operación y tiempos fuera de servicio. Y lo vamos a usar acá. Entonces, el costo por hora va a ser el costo acumulado dividido en el tiempo de operación acumulado por 1.000.000. Dio 372. Antes nos dio 369, así que estamos bastante cerca. Y la disponibilidad nos va a dar, usamos el tiempo de operación, que es este, del TBI dividido en el TBI más el tiempo fuera de servicio. Y nos dio un valor bastante cercano al que vimos antes también, 97.3. Y aquí nos dio 97.3, así que nuestro enfoque de simulación parece estar correcto. Finalmente, para cerrar este video, lo que tenemos que cuestionarnos o preguntar es, bueno, ¿cuál es el intervalo óptimo de mantenimiento y cómo se obtiene eso cuando estoy haciendo simulación? Usamos una herramienta que se llama tabla de datos. Ponemos aquí, por ejemplo, TP, que lo vamos a variar de 100 en 100 hasta las 20.000 horas.
Por ejemplo, series en la columna, vamos a ir de 100 en 100 hasta las 20.000 horas. Y aquí vamos a poner ese valor, el CPH, y aquí vamos a poner este valor que es la disponibilidad. Y si yo hago una tabla de datos, me voy a datos, datos, análisis de hipótesis, tabla de datos, y aquí ingreso como variable de entrada en la columna, ingreso mi TP, que fue con respecto al cual hice todos los cálculos. Vamos a aceptar. Y esto me va a encontrar los valores de costo por hora y disponibilidad para distintos o para diferentes TPs. Eso es lo que estamos haciendo con la tabla de datos. Bien, entonces fíjense aquí que, por ejemplo, comportamiento del TP, insertar, bueno, aquí se va a distorsionar un poco, consideremos de 1000 en adelante, de 1000 hasta 20.000, insertar. Vemos aquí, ¿cierto?, que hay un mínimo. O sea, efectivamente, la simulación también nos muestra que lo que dice Solver es real. Existe un mínimo o existe un intervalo de mantenimiento preventivo en el cual se minimiza el costo. Y si capturamos ahora la disponibilidad, vamos a ver que hay un máximo. Aquí no se alcanza a ver mucho, pero aquí esto sube un poquito y luego empieza a bajar. Una manera de verlo más claramente es tomar menos datos, quizás desde, por ejemplo, desde los 7.000 hasta los 15.000. Vamos a hacer un zoom. Bueno, ahí no se ve bien. Vamos a hacerlo desde los 5.000 o desde los 4.000 hasta los 16.000. Y si fijan ahí va bajando, vamos a ver si alargamos esto, se ve mejor aún. Los 5.000 hasta los 20.000. Ahí se ve más claramente que baja. Vamos a tomarlo aquí desde los 3.000 para que sea mejor todavía. 3.000. Bien, ahí se fijan que la disponibilidad sube y luego baja levemente, por lo tanto, lo que nos dice el solver respecto a un máximo de disponibilidad también se puede observar aquí con la simulación. Como se puede ver, además de gráficamente, como se puede ver visualmente, bueno, aquí tenemos los dos criterios, disponibilidad, tiene un máximo, y costo, que tiene un mínimo. Y esos mínimos y esos máximos nos van a dar una recomendación óptima respecto al intervalo de mantenimiento preventivo, que es, digamos, como nosotros como ingenieros podemos aportar a la gestión de los procesos desde el mantenimiento. Vamos a tomar aquí un valor con formato condicional para encontrar el valor más verdecito, o sea, más bajo. Vemos que ahí hay un, y aquí el valor más alto. Vemos que también aquí hay valores donde se maximizan y valores donde se minimizan. Vamos a encontrar óptimos o quizá empezar a ejecutar otra vez la tabla de datos.
un criterio CPH y con criterio disponibilidad. Ahí tengo que esperar a que termine, salga de acá tabla de datos literal. Vamos a buscar índice, vamos a buscar un índice aquí que coincida con el mínimo costo, o sea, que coincida con este valor mínimo de acá. Ese valor mínimo lo vamos a buscar en esta misma columna y vamos a poner 0 para que sea una coincidencia exacta. Y vamos a cerrar el paréntesis acá. Estamos buscando el valor de TP que genera el mínimo costo y eso nos da en 6.500. Es una aproximación porque aquí hemos hecho esto de 500 en 500, pero está en 6.500 y aquí nosotros con Solver lo encontramos a los 5.960. Está cerca, ¿cierto? 5.960 a 6.500. Y el criterio de disponibilidad, índice, este índice coincidir. Aquí no vamos a buscar el mínimo, sino que vamos a buscar el máximo de la disponibilidad que está en esta columna. La vamos a buscar en esta columna. Coincidencia exacta. Cerramos el paréntesis. Esperamos a que termine de iterar la tabla de datos porque siempre está simulando y vamos a obtener un valor de el tiempo preventivo óptimo que maximiza la disponibilidad, que está a los 11.300, que es coherente con lo que habíamos visto acá, ¿cierto? Es cercano a los 12.232 que vimos acá. Es decir, cuando en ambos casos con Solver o con tabla de datos, cuando queremos minimizar los costos, tenemos que poner intervalos de mantenimiento preventivo pequeños o cortos, y cuando queremos maximizar la disponibilidad, tenemos que poner mantenimientos preventivos más largos para no detener la operación a cada instante. Ok, con esto finalizamos el video, el último video de simulación que integra todos los conceptos vistos hasta ahora y cerramos nuestro corte 2. Les deseo éxitos y cualquier duda, como siempre, estoy disponible. Que sigan teniendo una excelente semana.